Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Continuamos con el estudio de las 70 semanas y en esta ocasión vamos a mirar la cuarta parte, la última semana de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27. Y nos dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Recordemos muy claramente lo que hemos venido diciendo y haciendo énfasis para que no caigamos en error, que nos está diciendo que los 490 años del conteo, porque son 70 semanas de años. Levítico 25:8, contarás 7 semanas de años. Revisa, por favor, te lo ruego, que escuches los audios con Biblia en mano para que esto sea estudiado. Dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Que la palabra de Cristo more en nuestros corazones, pongámosle pasión, interés, diligencia, para que recibamos gran bendición de Dios. Son 70 semanas de años, es decir, 490 años. Ya vimos que las primeras 69 semanas se cumplieron, pero todo el conteo, las 7 semanas, las 62 semanas, las 490, los 490 años o las 70 semanas, que son todos, el conteo es para tu pueblo y para tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, lo hemos explicado tal vez en el segundo de los audios, donde en el primero de los audios se dijo que esto significa hasta que venga lo perfecto. Han pasado más de 490 años desde que se dio la orden que se dio en el 444, la orden de restaurar y edificar Jerusalén. ¿Cuándo empieza el conteo? Cuando el rey Artajerjes, rey de Siria, dio la orden, con capital en Susa, estaba
Nehemías afligido porque la ciudad de Jerusalén estaba derribada y el rey le dio la orden. Eso fue en el año 444 y empezó el conteo. Si miramos, han pasado más de 490 años y no ha venido lo perfecto. Vino el perfecto, derrotó el pecado, ¿sí? Pero falta el tiempo para quitar el pecado de Israel, para impartir justicia perdurable en la tierra, para que venga todo lo que está establecido, para que venga para ungir al Santo de los Santos, para expiar la iniquidad. Esto fue hecho en la cruz del Calvario, pero todo ese que han pasado más, lo que ocurrió es que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, fecha que se dio y se cumplió perfectamente, se cumplieron los 483 años, o 173.880 días, haciendo la conversión de años bíblicos de 360 días a años julianos o de nuestro calendario que tienen 365.24, 17, 82. Haz la operación, revisa de nuevo ese audio y da exactamente los días en que moriría el Mesías. Como el Mesías vino, murió y resucitó y el pueblo le rechazó, Jesucristo se fue y se suspendió ahí el conteo. ¿Por qué? Porque el conteo está dado para tu pueblo y para tu santa ciudad, tu pueblo Israel y tu santa ciudad. Y la iglesia es un misterio, como nos lo dice en Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, la gracia para con los gentiles, ¿cuál fue? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, por segunda vez. Versículo 5, de nuevo, tercera vez, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuál es la dispensación? Es la economía o la administración de las cosas. ¿Qué es la dispensación? Es el tiempo o la administración de Dios en que obra de una manera determinada y lo hace para con el pueblo de Israel de esta manera. ¿De qué manera? Trayendo la iglesia del Señor es el gran misterio de Dios. El misterio, entonces, la iglesia no está dentro de este conteo. Los gentiles son coherederos, como lo acabamos de ver. Los gentiles son coherederos, pero este conteo de los 490 años, te repito, no está dado para que la iglesia participe en él. Este conteo empieza 70 semanas, es decir, 490 años están determinados para que venga lo perfecto para tu pueblo Israel y para tu santa ciudad. Estas señales que se ven en el mundo religioso, político y económico, la violencia, drogas, ideología de género, la legalización de delitos hoy en día, como la pederastia, en todo este pensamiento del posmodernismo, donde todo es relativo, donde ya la moral ha quedado por el piso, nos dice que Jesucristo está a las puertas.
Ya el criminal no es criminal, sino que es una víctima de la sociedad patriarcal. Pero eso lo miraremos en otra ocasión, mis amados. Esta es la última semana y miremos en primer lugar en este tema. Número 1, el rechazo del Mesías pone a un lado a Israel temporalmente. Lo encontramos en Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Pero no dice ahí Israel, pero lo vamos a concluir que sí lo dice. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca contra Israel, diciendo, bueno, continúa la lectura, pero miremos, esto es el 1 y el 2 de Romanos 11. En el 25 y el 26 nos dice, 11, 25 y 26, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que Israel está duro, está cerrado completamente para el Mesías. ¿Por qué? Porque se endurecieron como Faraón se endureció 6 veces, las primeras veces, pero Faraón endureció su corazón. Revisa desde Éxodo 5, Faraón endureció su corazón, Faraón endureció, y lo repetía, y no dejó ir al pueblo. Al final dice, y Jehová endureció el corazón de ellos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Israel está endurecido en parte. ¿Hasta cuándo? Porque nos dice en Deuteronomio 32:21, os haré sentir celos con un pueblo que no es mi pueblo. Lo miraremos ahorita. Un pueblo con una nación insensata, porque ellos me movieron a ira con lo que no es Dios y se fueron tras los ídolos. En Oseas 5:15 nos dice que ese rechazo del Mesías hizo que Jesucristo se retirara. En Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. En su angustia me buscarán. Andaré y volveré a mi lugar. Y nos dice en Apocalipsis capítulo 12 que Jesucristo se fue a su lugar. Apareció una señal en el cielo, una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entiende que esta no es la Virgen María, aunque la han dibujado así, de esta manera. Esta mujer es Israel, 12 coronas, una estrella de 12 coronas son las 12 tribus de Israel. Y estando encinta, ¿por qué? Porque lo lees todo el capítulo y dice, al final la mujer huyó al desierto y se le dieron las 2 alas del águila, y es Israel el que huirá al desierto en la gran tribulación, porque la gran tribulación sí será para el pueblo de Israel, porque es el día de la ira para Jacob. Y estando encinta, 12:2 de Apocalipsis, estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Este es el Satanás, el malo. Con su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Estaba pendiente, porque recuerda, Satanás ha estado pendiente siempre. El hijo de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. Versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesucristo vino a su pueblo, a lo suyo vino, Juan 1:10, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios levanta a otro pueblo, o como lo acabamos de decir, Deuteronomio 32:21 lo leemos, que el pueblo de Dios
movió a ira a Dios. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y esta es la iglesia. La iglesia está conformada con gente de todo pueblo, lengua, linaje y nación. La promesa dada a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A Jacob y también le dice a Abraham en el capítulo 12: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice: en ti serán benditas todas haré de ti una nación grande, Israel, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, como también lo dice en Génesis 22. Se lo repite a Jacob y se lo repite a Isaac y a Jacob. Es la bendición. En Jesucristo vendría un heredero de Dios de la línea mesiánica que saldría no por Adán. Tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Abel murió, Dios le levanta, porque inmediatamente Satanás se metió en el que desobedecía a Dios y mató a Abel, pero Dios levantó a otro por el cual vendría la línea mesiánica. Y después vino Enoc, después vino Matusalén, después vino Noé, después vino Abraham, Isaac, Jacob, y sigue la línea mesiánica. Y Dios levanta a un pueblo, porque ese pueblo era el pueblo de Israel, que habría de dar a conocer a toda la humanidad al verdadero Dios. Pero el pueblo de Dios no cumplió con eso y no ha sido proselitista y no han obedecido a Dios y rechazaron al Mesías. De manera que ese conteo quede claro que es tu pueblo Israel y tu santa ciudad, y se hasta que la iglesia sea sacada. Lo puedes mirar, lo miraremos ahora, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Por qué? Porque Jesucristo, respecto de nuestra cita, y tenemos una cita con Dios, nuestra cita con Dios y nuestra reunión con Él, pero respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor vendrá. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Jesucristo no viene si el anticristo no se manifiesta antes, de manera que el anticristo está por venir. El Club Bilderberg, los Illuminati, el Cabal, el Estado Profundo, la Camarilla Oscura, los que han gobernado al mundo durante años, y el gobierno invisible, el gobierno a las sombras, han dominado, han esclavizado a la humanidad con la deuda, pero el Señor Jesucristo los derrotará en breve. Nos dice el versículo 6 que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién está deteniendo a Satanás? ¿Quién detiene al anticristo? La iglesia. El Espíritu Santo lo detiene, pero obra a través de la iglesia. La iglesia es quitada y el Espíritu Santo está allí quieto hasta que empiece su acción, cuando se empiecen a sellar los 144,000 israelitas, 144,000 que no son testigos de Jehová, sino que son israelitas de las 12 tribus de Israel, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En segundo lugar, nos está diciendo, volvemos a la profecía de Daniel en el versículo 9:27, y por otra semana confirmará el pacto
con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El príncipe que ha de venir, nos devolvemos al versículo 26, ¿quién será el que confirmará el pacto con muchos? Algunos dicen que es Jesucristo y que no es, porque mira, en el 26 nos dice claramente: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese pueblo que destruyó la ciudad y el santuario fue Roma, y de Roma vendrá ese príncipe que ha de venir, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Las devastaciones han sido las opresiones que vimos en la enseñanza anterior, la opresión que ha vivido el pueblo de Israel desde siempre. Entonces ese príncipe viene de Roma y se manifestará cuando sea quitada la iglesia, y nos dice que cuando se manifieste confirmará el pacto con muchos. Si me entienden, que es el anticristo el que confirmará el pacto con muchos, y es la última semana. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Al fin, como nos dice en Daniel 8:23, que al fin del reinado de todos los imperios, nos viene describiendo en el capítulo 8 los reinos. Desde el capítulo 2 nos habla de la estatua de Nabucodonosor, donde describe el imperio de Babilonia en la imagen que es la cabeza Babilonia, el pecho Medo-Persia, el estómago y los muslos Grecia, las piernas Roma, y el último, los pies, está conformando la Roma revivida de hierro y de barro, y como el hierro y el barro no se mezclan, así harán alianzas en estos tiempos y no se mezclarán. Al fin del reinado de estos, al fin del reinado de los hombres, de los imperios, cuando los gobernantes lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Lo pueden mirar en Daniel 8:23, cuando dice: al fin del reinado de estos. ¿Quiénes son estos? Los que han gobernado el mundo. Los que han gobernado el mundo lo han hecho con crueldad, con injusticia, con opresión, con humillación. Y vendrá el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, pero primero se manifestará el Rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esa es la confirmación del NOM, N-O-M, nuevo orden mundial, que tiene organizado todo el estado profundo. Y ya te lo he dicho, el Club Bilderberg, conformado por estos dueños de los bancos, donde están los Illuminati, los masones, que se han apoderado de las riquezas del mundo, con leyes, estableciendo leyes contrarias a Dios, y a quien se oponen completamente y persiguen al cristianismo. Han hecho la relativización moral, todo es relativo, de manera que la buena moral la han hecho trizas, lo han hecho hilachas, lo han hecho nada, moral ya no hay, todo es válido. Llegará el tiempo donde la gente podrá hacer el amor en público y nadie lo podrá revirar, chistar o denunciar por inmoral, como se hizo por mucho tiempo. El cristianismo ha sido perseguido, ya es perseguido y ha venido siendo perseguido por años. Nos dice en tercer lugar que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Número 1, el rechazo del Mesías puso a un lado a Israel temporalmente, porque es donde dice: Jesucristo a lo suyo vino y no lo recibieron. Entonces Jesucristo continuó la obra con los gentiles, levantó la iglesia, e Israel es puesto a un lado, pero después de que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, todo Israel como nación. Vimos que el príncipe que ha de venir es el hombre de pecado, el hijo de perdición, o el desolador, como lo llama Daniel. Daniel le dice el desolador,
desolador. Pablo lo dice el hijo de pecado, el hijo de perdición, y Juan lo llama el anticristo. Él confirmará el pacto con muchos. En tercer lugar, nos dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa? A la mitad, el pacto será por 7 años. A la mitad de los 7 años romperá el pacto. Los gentiles, encabezados por el hijo de perdición, ese llamado hombre de pecado, el desolador, hollarán la santa ciudad por 42 meses, nos dice Apocalipsis capítulo 11, nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 42 meses o 1260 días son lo mismo que 3 años y medio. Y nos dice que cuando terminen su trabajo por los 3 años y medio, el anticristo los matará y los dejarán en la plaza pública de la grande ciudad, versículo 8, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En cómo te has convertido en ramera? Nos dice Apocalipsis 1:22, Isaías: ¿cómo te has convertido en ramera, ciudad infiel? Tú estás llena de escorias. Como dice, miremos Isaías 1:21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora tus homicidas. Está llamando a la ciudad de Jerusalén, le está llamando en el capítulo 11 de Apocalipsis, le dice en sentido espiritual Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque se ha pervertido. Y en Isaías 1:10 llama a su pueblo, a sus gobernantes, príncipes de Sodoma: oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Observa cómo el pueblo se ha desviado, por eso Israel fue puesto a un lado. Y ellos hollarán 42 meses, 1260 días, que son 3 años y medio, y a la mitad de la semana él romperá el pacto. Sí, la confirmación del pacto dará lugar a la restauración de los sacrificios en el templo por 7 años. Es decir, el templo de Salomón está derribado, no existe, pero ya está a punto de iniciarse su reconstrucción. Las piedras están allí en Jerusalén, ya están cortadas, los vasos y todos los ornamentos sagrados ya están allí, pero se manifestará el anticristo, el hijo de perdición, como lo hace el estado profundo que se opone a Dios y a todo lo que es objeto de culto, como lo dice en nadie os engañe, vuelvo a 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando se construya el templo en Jerusalén, se levantará el inicuo, es decir, él se levanta y da la orden, y el templo lo pueden levantar hoy en día con la tecnología en menos de 6 meses. El anticristo se sentará allí, como lo dice el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, el cuerno pequeño
fue el primero Antíoco Epifanes en la rebelión de los macabeos. Él hizo abominaciones y se sentó en el templo de Salomón y sacrificó un cerdo. Se opone a todo lo que sea Dios y sea objeto de adoración. Se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios. Por eso nos dicen las señales y el Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, lo digo Apocalipsis de Mateo 24 porque son las revelaciones acerca del tiempo del fin, que el malo vendrá. ¿Cuál será el primer engaño? Mirad que nadie os engañe, porque habrá falsos cristos. Hay un paralelo entre Mateo 24 y Apocalipsis 6, que enseguida lo miramos brevemente si el tiempo nos lo permite. Él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo lo que sea para el verdadero Dios será prohibido, y ya la ONU se opone a todo lo que sea cristiano y públicamente ha declarado la enemistad contra el cristianismo y contra la adoración. Ahora recordemos, todo es relativo. La moral colapsa, la moral ahora es inmoral. Están aprobando la pedofilia, el aborto, la eutanasia, la ideología de género. Están victimizando al delincuente, diciendo que son víctimas de la sociedad patriarcal, imponiendo la tiranía y la dictadura. Se está imponiendo para poner el socialismo, que es totalitario, para acabar con nuestra América, como lo hicieron con Cuba, como lo hicieron con Venezuela, como han empezado con Argentina y como quieren hacerlo con Colombia. Te prevengo contra esto, mi amado. No es un asunto de política económica o social, es un asunto de creer. No es izquierda ni derecha, esto es del cielo, donde Dios nos dice cómo debe ser nuestro comportamiento, porque ellos están tomando la autoridad sobre los hijos, no los pueden regañar ni reprender, y están destruyendo la familia. Sí, que es modelo y hecho por Dios. En cuarto lugar, dice: después de la muchedumbre de estas abominaciones y de otras vendrá el desolador. Sí, las cosas irán de mal en peor, dice 2 de Timoteo 2:13, engañando y siendo engañados. Empieza la gran tribulación. La última semana. ¿Cómo empieza la gran tribulación? El que detiene al hijo de perdición, al hijo de pecado es quitado. Ya te lo he dicho. ¿Quién lo detiene? El cuerpo de Cristo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, te lo repito, versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. Y está el nuevo orden mundial organizado. La iglesia le estorba, se quita la iglesia y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, para hacer de las suyas. Pero primero es el rapto de la iglesia, que lo puede revisar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y lo puede revisar en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y siguientes. Versículo 15 dice: si creemos que Cristo resucitó, entonces Él también traerá a los que durmieron con Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados junto con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Jesucristo viene hasta las nubes, y el Espíritu Santo levanta a los cristianos, a los que murieron después de que Jesucristo resucitó. Somos transformados. Los que murieron se resucitan, son transformados, resucitan en cuerpo de gloria, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en cuerpo de gloria como el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero, mientras aquí se pasa la última semana de Daniel, o la gran tribulación. Después del rapto de la iglesia, la tierra se queda sin un solo creyente, y aparece el engañador con la multitud de las abominaciones. ¿Cuál es la multitud de las abominaciones?
Pues lo estamos viendo en Mateo capítulo 24, brevemente, porque el tiempo se nos acaba. El paralelo en Mateo 24 nos habla del primer sello, es el engaño. Aparece un hombre, un jinete montado a caballo con una corona y un arco, pero sin flechas. Tiene poder militar y no utilizará el poder militar, sino el poder diplomático. El engaño, el falso Cristo, la falsa religión, la religión que está organizando para el nuevo orden mundial, una religión con base en el amor y sin importar la fe. Y nosotros tenemos el amor genuino, que es el que se da porque el amor del hombre es egoísta, y ese amor genuino lo tenemos los cristianos, y es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, y nosotros tenemos que ser fieles al llamamiento de Dios. El primer sello, el engaño, el falso Cristo, la falsa paz. Ahí confirma el pacto con muchos. El segundo sello de Apocalipsis 6 nos habla de guerra mundial. Se le permitirá, sale otro caballo, el caballo rojo, y se le permite quitar la paz del mundo. ¿Qué es eso? Guerra mundial. El tercer sello, hambre. El cuarto sello, muerte. El quinto sello, clamor en el cielo y persecución en la tierra. Y nos dice, hasta que todo sea consumado. Volvemos a Daniel para continuar aquí en Apocalipsis. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Ahora ya hemos visto que el anticristo viene con sus abominaciones. La primera, engaño. Segundo, guerra. Tercero, hambre. Cuarto, muerte. Quinto, clamor, persecución en la tierra y clamor en el cielo. Ahora viene que lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. El sexto sello, que es terremotos, como lo dice Mateo capítulo 24, versículo 7, y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, ahí está. Abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se volvió oscuro y la luna como sangre. Apocalipsis 12, el sol se puso negro y la luna como sangre, las estrellas cayeron, toda isla fue removida de su lugar, y los grandes de la tierra, los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres, se escondieron y clamaron, se escondieron en las cuevas y oraron más fácil a las piedras sino a Dios, y decían: escondernos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ese es el sexto sello, el gran terremoto. El séptimo sello es la predicación del Evangelio, donde se sellan los 144.000 en Apocalipsis 7 del 1 al 3 y en Apocalipsis 8 del 1 al 5. Hubo un silencio en la tierra como por media hora, y dice: no selles, no hagas daño a la tierra hasta que se sellen los escogidos de Dios. 144.000 israelitas que predicarán el Evangelio en el poder y en la unción de Pablo para hacer la grande y última cosecha. Miremos qué es lo que adicionalmente está determinado que se derramará sobre el desolador. Habrá 7 trompetas. La número 1, granizo, fuego y sangre. La trompeta 2, una montaña ardiendo cae en la tierra. Número 3, una estrella llamada ajenjo cae sobre las aguas y las convierte en amargas. Número 4, el sol es herido. Número 5, la plaga de las langostas. Esto ya es para el desolador, para sus demonios y para los seguidores del anticristo, los que están en la tierra y no se deciden por Cristo. La sexta trompeta, la plaga de los jinetes que salen a guerrear. La séptima trompeta, queda establecido, Apocalipsis 11:15, que Jesucristo reina y todos los reinos han venido a ser de él. Ahora siguen las 7 copas de la ira. La número 1, úlceras. Número 2, el mar de sangre. Número 3, ríos de sangre. Número 4, gran calor en la tierra. Número 5,
la plaga, tinieblas. Número 6, el río Éufrates se secó para que vengan los soldados de Oriente, 200 millones. Número 7, granizo. La consumación de todo esto es la batalla de Armagedón. En Apocalipsis 16 nos dice, del 13 al 16, cuando derrama la copa de la ira, la sexta copa, y nos dice en Apocalipsis 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, de nuestro Señor Jesucristo, que viene montado en un caballo blanco. Su nombre es fiel y verdadero. Y nos dice que será el banquete, como lo dice también Ezequiel 38 y 39, el banquete para las aves que se saciaron de las carnes de ellos. La batalla de Armagedón consuma todas estas cosas. Para terminar, mis amados, les digo de nuevo, la iglesia no pasa por la gran tribulación. Recuerda que el conteo de esta profecía es para tu pueblo Israel y para tu santa ciudad, y Dios levanta un pueblo que no es mi pueblo, Deuteronomio 32, 21, para hacerle sentir Israel es puesto a un lado porque se han endurecido. Romanos 11, 25 y 26. El pecado de Israel fue rechazar al Mesías. Jesús por eso mismo regresó a su lugar hasta que reconozcan su pecado. ¿Cuál es el pecado? Rechazar al Mesías. Venid, en su angustia me buscarán, andaré y volveré a mi lugar. Oseas 5:15, léelo por favor. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. En su angustia me buscarán. En Jeremías 37 nos dice que es un día grande, que no hay otro como él, día de ira para Jacob. En Sofonías 1:14, en Joel 1:15 nos está hablando del día de la ira, pero nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:9 que hemos sido salvos de la ira. En Primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice que esperamos de los cielos a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos salva de la ira venidera, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos de ira. Y nos dice para terminar Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Es decir, nos saca fuera en la hora de la prueba. El Señor nos saca de la tierra en el rapto. Entonces, número 1, el rechazo del Mesías puso a Israel temporalmente. Número 2, el príncipe que ha de venir, el anticristo, confirmará el pacto con muchos por una semana, por 7 años. Tercero, a la mitad de la semana de los 7 años romperá el pacto y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Número 4, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, con todas esas que las mencionamos, que vino con falsedad, con mentira, con engaño, con guerra, con hambre, con muerte, con peste. Con todo eso vino el desolador, vino a hacer daño. Es lo que han hecho el estado profundo, la camarilla oscura, el nuevo orden mundial. Pero nos dice que en la consumación de la ira Dios derramará sobre el hijo de perdición y sobre sus seguidores toda la ira de Dios. Y ahí siguen los sellos, el terremoto
Los ricos y los poderosos se meten a las cavernas orando a las piedras para ser librados de la ira, pero no serán librados de ella. Habrá 7 trompetas que manifestarán la ira de Dios. Habrá 7 copas de la ira que culminarán con la batalla de Armagedón, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En Armagedón, monte Megiddo, el valle de la decisión. La iglesia no pasa por esa gran tribulación porque es tiempo de ira para Jacob, porque Dios ha dicho que no nos ha puesto para ira. Escapa de la ira, nos dice, porque ya no somos hijos de la ira. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, nos dice Apocalipsis 3, Colosenses capítulo 3, 5 y siguientes. Haced morir lo terrenal en vosotros, ira, fornicación y todas estas cosas. Haz morir el pecado en tu vida, invitando a Cristo a tu corazón como Salvador. Escapa del día de la ira de nuestro Señor y ven, porque estaremos con Él en el cielo, en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, y volveremos a reinar con Él por toda la eternidad. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. Haz de mí un vaso útil en tus manos para glorificar tu nombre. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo maravilloso que nos regalas, Señor, donde estudiamos tu palabra, amado Salvador, lo que ella dice, lo que escrito está, Señor, escrito está, que no haya manipulación de tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que el tiempo de tu regreso está cerca, porque la inmoralidad, Señor, abunda, la moral colapsa. Jesús de Nazaret, la persecución contra el único, sabio y verdadero Dios está dada por los organismos mundiales como la ONU, la OMS, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, organismos Illuminati del Estado profundo para opresión a la humanidad, engaño, mentira, perdición y muerte. Pero la muerte vendrá sobre ellos. Líbranos, Señor. Tú prometiste librarnos de la ira venidera. Señor, haz tu obra, danos la provisión, tu bendición, tu cuidado, sanidad para los que están padeciendo el contagio del virus. Dios, la provisión económica para cada uno de tus hijos. Oramos por nuestros gobernantes, por los presidentes de nuestra América. Oramos, Dios, poderoso Dios, Rey, a ti clamamos para que seas exaltado. Oramos por los que están, Señor, al margen de la ley, los insurgentes, rebeldes, terroristas, bandidos, ladrones, narcotraficantes, prostitutas, ateos. Oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Oramos por todos los que tienen un credo diferente, que reconozcan todos que Jesús es el Señor. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.